Bienvenidos a Marte con Venus, el podcast donde exploraremos los aspectos más profundos de la salud mental. Soy Pía Gómez. Y yo, Diego Cepeda. Juntos crearemos un espacio seguro y abierto para discutir temas importantes que afectan nuestro bienestar emocional. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones auténticas y significativas, a menudo acompañados de invitados especiales que comparten sus conocimientos y experiencias. Desde técnicas de autocuidado hasta historias personales de resiliencia, nuestro objetivo es ayudarte a encontrar equilibrio y paz en tu vida diaria. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento y crecimiento emocional. Esto es Marte con Venus. Comencemos. Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Tenemos aquí a una invitada, la psicóloga Daniela Vidal, que ella tiene una experiencia profesional ya de más de 20 años y es psicóloga clínica egresada del ITESO en Guadalajara con una maestría en adicciones. Este tema es un tema que nos estuvieron pidiendo mucho, nos llegaron varios testimonios de personas con esa necesidad y es por eso que invitamos aquí a una experta. Y pues bueno, no sé si Diego quiera decir algo más para presentarla, si no, pues escuchar también a Daniela que nos complemente un poquito de quién es. A ver, tú compleméntanos, Daniela. Bueno, pues psicóloga clínica, como ya lo dijo Pía, yo encantada de venir el día de hoy con ustedes a compartir parte de mi experiencia. En mi formación, pues sí, maestría en adicciones y también la tanatología que estudia el duelo, la muerte, y pues acompañando ya estos 20 años a diferentes pacientes en su tránsito hacia la salud mental y la verdad pues muy contenta de poder compartir esto con más gente. Muchas gracias. No, al contrario, qué padre que te animaste a venir con nosotros porque siento que es un tema que los chavos lo tenemos muy, en esta sociedad lo tenemos muy pegado. Todos conocemos a alguien o todos literalmente tenemos a alguien en la familia o así, entonces pues, siento que es un tema que les va a servir muchísimo a los chavos y más porque la gente no lo tiene tan normalizado, lo vemos muy satanizado las adicciones y siento que es más común de lo que vemos y muchísima gente las tiene sin que nosotros sepamos. Pues yo platicando con Pia y platicando hace ratito contigo, pues comentaba que yo tengo una adicción, porque una adicción pues es para toda la vida, o sea, puedes que la tengas tratada y lleves un tiempo sin estar consumiendo o haciendo ese tipo de adicción, pero pues sí, es algo para toda la vida y yo creo que tú lo ves más que nadie, que arruina familias, arruina vidas, arruina todo, está cañoncísimo el tema, entonces la verdad que padre tener a alguien tan profesional como tú para este tema. Muchas gracias. Sí, y con eso nos gustaría empezar preguntándote precisamente qué es como tal una adicción. Bueno, sí, pues el término sabemos que tiene muchas definiciones, ¿no? Hay quienes hablan desde la palabra, ¿no? Lo que es adicción, que justo es sin hablar, ¿no? Y entonces muchas personas se refieren a la adicción desde esa terminología como una enfermedad en la que no se habla o que regularmente lo que se guarda, como todas esas emociones que se sienten, van generando un malestar emocional importante. Eso desde la parte como de la palabra, ¿no? Pero hablando específicamente ya del trastorno como tal, ¿no? Hoy por hoy, de hecho, la adicción como tal es un término que casi empieza como a deteriorarse un poquito en cuanto a concepto, porque pues sí tiene una connotación de repente como agresiva o violenta o un poco, pues a lo mejor peyorativa de la persona adicta, ¿no? Y en sí, pues la adicción es la dependencia física y o psicológica a una sustancia o incluso a una situación, ¿no? Porque hoy por hoy entendemos y sabemos que no solo hay adicción a las drogas o al alcohol o al tabaco, sino a ciertas conductas o comportamientos como lo es el juego, como lo es el sexo, como es incluso el uso de las redes, ¿no? Que hoy por hoy Sí. es otro tema así también súper grande. Sí, o sea, también incluso la dinámica de pareja, las compras, los atracones, diría yo, ¿no? Porque al final es como una conducta compulsiva que te lleva a tratar de encontrar lo que sería como satisfacer una necesidad a corto plazo que al final no lleva a solucionar tal cual el problema, ¿no? No, y siento que son muchos temas que nosotros, o sea, ustedes como psicólogas sí lo ven, pero yo como un paciente, como una persona normal, no veo, o sea, no, yo no tenía, o sea, después de lo que he vivido y el proceso que llevo, me he enterado, pero yo en su momento no sabía que existía adicción a las compras, adicción, bueno, al sexo sí lo había escuchado, pero no sabía que existía adicción a las redes sociales, adicción al celular, o sea, como que sí hay mucho tipo de adicciones que ni siquiera estamos enterados como sociedad, que eso es un problema, o sea, no lo vemos como si fuera un problema y que es una adicción y está horrible, o sea,
es algo muy, muy complicado, pero qué padre que ustedes conocen mucho del tema y que nos van a poder aquí en este episodio ayudar a platicarlo un poquito más. Sí, creo yo que nos cuesta mucho entender el límite, ¿no? Por eso es que se vuelve una adicción, porque cruza y no nos damos cuenta en qué Exacto. momento esa conducta se vuelve algo que ya no se puede controlar de una forma saludable, ¿no? Yo creo que das en el punto de que justo cuándo o dónde es una adicción, ¿no? Ujú. Hay mucha gente que dice, a ver, yo bebo todos los fines de semana, pero solo son los fines de semana, Dani, o sea, que no tiene nada malo. Un adicto o un alcohólico es al que bebe diario, ¿no? Es la idea que tenemos de las adicciones. Ujú. Y no, en una adicción hay que considerar principalmente tres cosas, ¿no? Una es que hayas incrementado el uso de la sustancia o de la actividad para obtener el mismo efecto, eso se llama tolerancia. Ujú. Entonces, antes me fumaba 2 cigarros y ya me sentía con tal efecto y ahora necesito fumar 17 cigarros para poder tener ese efecto. Igual con el alcohol, igual con otras drogas, por ejemplo. Entonces, tolerancia. Otro síntoma que es súper importante es síndrome de abstinencia. Entonces, Ujú. cuando me lo retiran o cuando ya no lo consumo, ¿qué viene? ¿No? Pues una serie de síntomas súper desagradables. Dolor de cabeza, náuseas, vómito, mareos, ansiedad. Ujú. Y si ya hay esos dos, esos son determinantes físicos para decir aguas, ¿no? O sea, Claro. ya hay un tema físico de que se está evolucionando a una adicción. Y después viene otro que es las consecuencias del consumo, porque puede haber alguien que diga, yo Sí. tomo poco o consumo poca marihuana o consumo poca sustancia, pero regularmente acabo teniendo los mismos tipos de problemas. Conflictos con la novia, problemas en la casa, o siempre termino chocando o haciéndosela de pleito a alguien en el antro. Sí, o ya falta al trabajo al día siguiente. Sí, Tengo lo ausencias, empiezan a ajá. normalizar y acaban en conductas que literalmente, bueno, es que yo siento que una adicción te hace perder todo. Total. Yo te digo que a mí fue un tema que me pudo mucho, que yo nunca lo he platicado, por aquí va a ser la primera vez Ujú. que lo platico, poca gente lo sabe, pero yo soy ludópata. Empecé con esa adicción desde hace más de 6 años, 7 años, y la verdad yo sí he visto que ha sido un tema que a mí me ha hecho perder muchísimas relaciones, me ha hecho, bueno, lo más importante, me perdí a mí mismo, que se me hace lo más grande que puedes perder, perderte a ti como persona. O sea, yo hubo un punto en el que ya no estaba viviendo, dejé de dormir muchísimo tiempo, yo ya literalmente existía. Y cuando existía era porque flotaba, porque no descansaba. Todas las noches me la pasaba apostando, en el día igual. O sea, yo ya no, en verdad, pasé 1 o 2 años que yo ya no sabía qué estaba pasando con mi vida. O sea, con mis amigos iba, no convivía absolutamente nada, me la pasaba jugando en el teléfono, porque yo era mucho meterle al tema de deportes, que ahorita es un tema que está gravísimo, porque Sí. yo he visto niños de 15 años, yo no sé cómo le hacen, pero apostando en el caliente en el teléfono les digo, oye, ¿qué onda? No, pues que te regalan 1,000 pesos y no te piden la INE ni nada. Dices, oye, es que está súper, súper grave y siento que lo estamos normalizando muchísimo. Ujú. Y es un tema que como sociedad nos viene súper, súper fuerte. Y más porque yo lo viví, yo estuve bueno, me traté en Oceánica un mes Ujú. y escuchaba historias de gente que ni siquiera es mayor de edad y están perdidos Ujú. en esa adicción y siento que yo es la única que conozco, o sea, conozco más porque he estado en grupos de AA, porque he ido a tratar el Ujú. tema de la ludopatía, porque no hay grupos de jugadores anónimos en San Ujú. Luis, No, que siento que es algo que nos falta. falta Ujú, mucho mucho. eso, pero es porque no lo tenemos normalizado, no lo vemos como una adicción. La gente piensa que es súper normal y hasta que no te das cuenta que estás perdiendo todo en tu vida es cuando tú empiezas a ver que tienes un Claro, problema. claro. Sí. Y creo yo que ese es el famoso como tocar fondo, ¿no? Que ya no te das cuenta hasta que ya llegas a perder todo. Yo había escuchado que la adicción es la enfermedad de las pérdidas, ¿no? Porque empiezas a perder a tu familia, ya no te quieren ayudar, ya no confían en ti, ya en el trabajo pues te corren por lo mismo, ¿no? O sea, empiezas a ver un deterioro, perdón, Ujú. de tu funcionalidad y encima también de lo que tienes, pues adiós, ¿no? Claro. Primero que nada, pues te agradezco que lo compartas, ¿no? Sí. Porque no es fácil, no es sencillo, pero eso hace que la gente también identifique que cuando hablas de una enfermedad o de una situación que tiene que ver con la salud mental, no tiene por qué deteriorar a la persona, sino simplemente es una parte de su vida, ¿no? O sea, aquella persona que tiene diabetes, pues es una persona que tiene diabetes y ya está, ¿no? O sea, no quita que sea una buena persona, no quita que sea un excelente trabajador, que sea un empresario, ¿no? O sea, hay enfermedades mentales que nosotros tampoco estamos en la determinación de elegir. Por supuesto, las adicciones tienen ahí una connotación negativa porque la gente Sí. dice, pero es que él decidió ser así, Claro. ¿no? Es un vicioso o él decidió eh, tomar de esa manera. Sí, por supuesto, hay un tema de voluntad al inicio,
pero es una voluntad que se va a ir perdiendo, Sí. ¿no? Porque la adicción va a ir consumiendo tanto la posibilidad de la voluntad que la persona empieza justamente a depender, ¿no? Como tal cual la palabra lo dice, de la sustancia o de la actividad que hace como para poder sobrevivir o para poder estar. Y ahorita que lo mencionas así, fíjate que a mí hay pues una frase que me han dicho mucho, que gente que está metida en este tema, que a mí me ha dicho, a ver, la adicción no te define, Exacto. solo te señala qué parte necesitas sanar. Y como que sí, al principio no me hacía mucho, porque yo sí sentía, y más en esta sociedad que yo sentía que todo el mundo me iba a tachar, que todo el mundo iba a decir de que no, pues él ya tiene ese problema y ya no, o sea, tenemos mucho el miedo de eso, pero no te va a definir la persona que eres, la persona que, el trabajador que eres, cómo eres en una relación, cómo eres con tus amigos, no te va a cambiar, no te va a definir. Lo único que te está marcando esa adicción es en qué tienes que trabajar en ti para poder sanar eso. Y Y, como que es algo. y cuando lo logras, ¿no? O sea, todo lo que tuviste que crecer internamente y todos los retos que tuviste que sobrellevar, porque no es un camino fácil, no es un camino No, es sencillo. súper complicado. Y encima que lo dices con tanta aceptación, ¿no? Porque de aquí en adelante, de alguna forma ya te cargas esa mochilita que sabes que vas a tener como de por vida y todo eso implica la toma de responsabilidad, ¿no? Que es el no fallarte a ti mismo. Es que sí, también algo que yo siempre he tenido muy en mente, transformar tu vida después de una adicción es como construir literalmente un nuevo hogar. O sea, empiezas todo desde cero. ¿Por qué? Porque ya tocaste un fondo, ya decepcionaste a todas las personas que podías haber decepcionado. En mi caso, decepcioné en una cierta etapa a una pareja, en una cierta etapa a mi familia, bueno, cantidades enormes, porque yo me tardé mucho en pedir ayuda y en el momento en el que la pedí, en algún punto tuve una recaída. Entonces, como que el hecho de Claro. sentir que decepciones a todo el mundo, siento que también es algo que te puede mucho. Entonces, cuando ya tienes ganas de cambiar y cuando tú ya aceptas que tienes ese problema, siento, bueno, el primer paso es aceptar que tienes un problema. En Totalmente. todas las adicciones siento que lo primero es saber que tienes un problema y querer ver de la forma de solucionarlo o querer ver la forma. No es de solucionarlo, porque es algo que vas a tener toda la vida, pero es una forma de tratarlo. Y ya que tienes esa mentalidad de querer aceptarlo, pues sí te das cuenta del daño que le hiciste a todas las personas. Yo creo que antes no lo ves. Cuando estás adentro del Adentro. consumo, no ves lo que estás ocasionando a tu alrededor. Y muchas veces no lo haces con maldad. Yo muchas cosas que hacía dentro de mi consumo, bueno, sí, De tu conducta. de mi conducta, no lo hacía con la necesidad de querer lastimar a mi familia, de querer lastimar a mi pareja en ese momento, de querer lastimar a mis amigos. No lo haces con esa necesidad. Lo haces inconscientemente y te acaba. O sea, una adicción te come en todos los sentidos, que eso es lo más triste, que lastimas a gente sin tú querer hacerlo. Te das Totalmente. cuenta hasta después del daño que ocasionaste. Así es. Y creo que lo que dices respecto a no querer hacer daño, incluso a veces que puedas tener ciertos momentos de conciencia en la misma adicción, no lo quieres hacer, pero es tanta la vergüenza que ya tienes por la conducta que a veces justo te mantienes ahí porque no sabes cómo enfrentar eso. Entonces, esta es una invitación también a las personas que se encuentran en ese sitio donde todavía o ya tuvieron una recaída, dos recaídas, tres recaídas, ¿no? Y dicen, es que para qué lo vuelvo a intentar, ¿no? Y hay pacientes que llegan a mi consulta y, o sea, cuando llegan y veo esa cara de, es que vengo porque, ¿qué crees que recaí? Yo para mí es como esperanzador. Para él es una Sí, me derrota, fallé pero para mí y es esperanzador porque sí, regresó. O sea, está buscando nuevamente estar bien, claro. O sea, para ti ¿no? es como ese ejemplo de, ya ves si tienes amor propio, ¿no? Ya ves si quieres salir adelante, ¿no? Puedes, Claro, puedes. pero obviamente hay que reconceptualizar la recaída, porque igual la gente dice, es que recayó, o sea, otra vez, ¿no? Otra vez en lo mismo. Sí, Y tendríamos que entender que la recaída es parte del proceso de sí. recuperación. Siempre es parte del proceso de recuperación. Por ejemplo, para dejar de fumar, y esto está, hay estudios, tú vas a tener hasta 8 veces recaídas antes de dejar de fumar. Ujú. ¿Por qué? Porque no puede ser tan fácil que sea la primera. Ya sé que habrá muchos que me digan, ah, hombre, Dani, yo lo dejé al primer día y yo tiré la cajetilla o yo Pero yo tiré el creo que eso es vape. como la excepción, ¿no? Sí, lo más común es que tengas una dificultad en el proceso. Y cómo no, si ya desarrollaste la dependencia. Total. Ujú. Es que también siento que mucha gente no tiene el conocimiento. Yo no lo tenía hasta después de un tiempo. Piensan que tú te puedes proponer de un día para otro, que sabes que ya tienes esto y ya no lo seas. Y bien fácil piensa la gente que es. Y la verdad no, o sea, la adicción es una batalla que no se gana de la noche a la mañana. O sea, siento mucho pues que es una lucha diaria, literalmente estar luchando diario contra. Por eso mucho, o sea, pues, del libro que se usa y de todos los temas que se usa es cada 24 horas. O sea, Ujú, 24 horas ujú. tú te tienes Sí, que solo levantar y por es hoy. solo por hoy. Literalmente tienes que ver solo por hoy.
y hoy no voy a consumir, hoy no voy a apostar, hoy no voy a tener relaciones. Y no, ya no tienes que ver a futuro, tienes que literalmente ver por tu día nada más. Y eso es algo que a mí me ha costado muchísimo, porque yo siempre decía de que ves a futuro y quieres ver a futuro y no, es una batalla de día con día, tienes que dejar, yo decía, no, pues ya en 3 meses voy a estar bien, no, a ver, ve nada más por hoy, ve tu día, vamos un día a la vez, literalmente. Total. Y ¿sabes qué pasa? Que a veces también no se ve lo que puede estar también debajo de la adicción. Justo. ¿No? A eso iba con la siguiente pregunta, que Dale, era tía. un poquito que nos platiques la causa, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de una persona que se lleva ahí, ¿no? ¿Cómo se va desarrollando eso hasta que llega la persona, me imagino que desde sus duelos, desde sus heridas emocionales, desde su depresión y su ansiedad y todo eso, a la A adicción? buscar, y a buscar después ayuda, ¿no? Es importantísimo porque pareciera de repente que las adicciones las vemos como independientes a los trastornos mentales. Entonces, desde ahí el concepto está mal, ¿no? Porque las adicciones son parte de los trastornos mentales. Entonces, Y no tratados, ¿no? Más que ajá, nada. y eso hace que los separes, porque Sí. dices, ah, no, pero aquí solo vemos personas con trastornos mentales, ¿no? No vemos adictos y tú así. A ver, pues una adicción es un trastorno mental, es un trastorno por uso de sustancias. Así está en el Manual Diagnóstico de Salud Mental, en el CIE-11, o sea, en donde lo veas de clasificación médica de los trastornos mentales, están. Entonces, ¿a qué voy con eso? No es para calificar a una persona como alguien enfermo, pero sí para entender que tiene un tratamiento. Cuando Exacto. tú cambias esa connotación y dices, es que es una enfermedad, entonces tiene un tratamiento. Si solo es un vicio, si solo es una idea, si solo es algo que alguien quiere por voluntad, lo dejas en el Sí. marco de, pues hasta que él pueda, hasta que él quiera. Entonces hay que vincular eso. Punto número uno. Punto número dos, ¿cuántas veces un trastorno de ansiedad, por ejemplo, se automedica con una sustancia? Ujú. Hay cantidad de personas con alcoholismo, sobre todo con alcoholismo, que llegan a pedir tratamiento, pero su raíz es un trastorno de ansiedad. Lo que pasa es que este cuate encontró que cada que bebía alcohol se relajaba, ¿no? Y Sí, entonces, yo también lo veo mucho en claro, consulta, hasta la ansiedad social, ¿no? claro, Los porque fines de ¿cómo semana. contacto con otros, no? Ujú. Ah, pues bebo, y entonces me siento más valioso, que puedo más, que me puedo Sí, más acercar. desinhibido, menos tímido, y entonces lo hago, ¿no? Y lo veo Exacto. como mi medicina, ¿no? Mi Totalmente. solución. Y entonces Ajá. vas generando una adicción a través de atender o tratar, supuestamente, que obviamente no lo es, a tu trastorno inicial. Otro es, y es súper común, 40-60% de las personas adictas a marihuana tienen un trastorno por déficit de atención con hiperactividad de base. No lo digo yo, es real. Entonces, Ujú. ¿cuántas personas que tienen TDAH que no está atendido empezaron a encontrar calma en la marihuana y se automedicaron, pongo comillas otra vez, con la mota? Y Ujú. al rato llegan y es que no la puedo soltar porque ya no duermo si no la fumo, ya no me concentro si no la Sí, fumo, necesito más. ya no estoy bien si no la fumo. Y al final estás tratando tu tema de salud mental a través de una sustancia. Y es un riesgo enorme porque todo esto se podría evitar si atendiéramos también los trastornos mentales Sí. y no lleváramos a esto. Ujú. ¿Qué opinan de eso? No, está bien, bien interesante. No, y más porque también, como ahorita lo acabas de mencionar, muchas veces tratas un tema de adicción con otro y se convierte la gente en farmacodependiente. Eso también está muy, muy Sí. cañón. Como para bajar la ansiedad, de bajar el estrés de la adicción que tienen, les dan medicamentos. Y a mí me tocó ver mucho en la clínica donde estaba, que ya gente Ah, ok. tenía una adicción, iba por una adicción y acababan siendo farmacodependientes de la medicina que les recetaron para esa adicción. O sea, como que siento que también los adictos tenemos mucho esa conducta de siempre querer más de todo. Entonces, pues acaban siendo farmacodependientes y somos mucho más propensos a tener una doble adicción. ¿O cómo es el término de Patología dual. Ujú. Ajá. patología? La patología dual es la condición de dos trastornos juntos, ¿no? Ansiedad y adicciones. TDAH y Depresión. adicción, O o hasta trastorno de un personalidad, ¿no? trastorno de También. personalidad con una adicción, que es una comorbilidad, ¿no? O sea, se presentan dos enfermedades mentales al mismo tiempo. Tampoco es tan necesario decir cuál fue primero, ¿no? Porque mucha gente es como, ¿pero qué pasó primero? ¿Qué fue, el huevo o la gallina? Claro. Al final hay que atender las dos cosas. Por supuesto, si suprimes el consumo, va a brotar el trastorno mental. Y hay que hacer, obviamente, todo para tratar el trastorno mental de fondo, porque si no se trata solo de suprimir. Ahorita que hablabas de las clínicas, bueno, es que es todo un tema, Sí. pero eso, o sea, mucha gente nada más va
deja de consumir, pero no hay un tratamiento integral con su persona, con su familia, con todo lo que se requiere. Y entonces sale y lo primero que hace es recaer porque lo único que pasó es que le suprimieron la sustancia y ya, ¿no? O sea, no hubo un cambio. Sí, fue un detox y no saben, Exacto, en sí no buscaron de dónde venía el tema de la adicción. totalmente, Ajá. Y aparte el síndrome de abstinencia que llega, ¿no? claro. Y entonces los hace también tender a querer recaer porque no se atiende por otro lado como debería de ser la adicción. O regresan a su mismo entorno, Pia. Entonces, estaba en un entorno donde mi familia tenía muchos problemas, mis amigos me buscaban para beber, y yo regreso al mismo entorno y no trabajé mis habilidades, por ejemplo, de cómo enfrentar esos sistemas, pues voy a regresar a hacer exactamente lo mismo que hacía antes de ir. Sí, y eso me encanta porque, bueno, muchos pacientes dicen, es que cómo puedo regresar a mi vida y con todas las restricciones que conlleva, quizás en un principio, ¿no? Porque lo ideal es que tú te vayas adaptando y que no te aísles del todo, pero es muy difícil, ¿no? Encontrar como otra vez su lugar, ¿no? Y la seguridad y la autoconfianza como para ponerse afuera, ¿no? Exponerse con la sociedad y con las herramientas que ya implican de uno mismo, ¿no? Y todos los hábitos saludables de los que hemos tenido que hablar también. Exacto. Es que la verdad sí es súper Ujú. complicado, pero también, como yo te digo, sí, cuando sales de ahí, cuando empiezas de tu recuperación, sí es una nueva vida completamente, porque Ujú. tienes que cambiar todos tus hábitos del día y también es darte mucho cuenta en cuáles son tus focos rojos. O sea, en qué Sí, situaciones tú, exacto. tú sabes perfectamente que vas a estar en una situación de riesgo y mejor evitarla. O sea, en mi caso mucho fue, sabes que ya no estar viendo todo el día los deportes. O sea, yo tuve que, soy fan de los deportes, de hecho yo me quería dedicar al derecho deportivo y por un momento me dijeron, a ver, primero estabilízate 6 meses y después de 6 meses ves cómo, pues, cómo vas, pero sí tienes que empezar a hacer muchos cambios en tu vida que son cambios súper, súper, pues en cierto punto sí son hasta dolorosos porque te tienes que alejar de mucha gente, que eso es lo más gacho, o sea, porque sí, entras siendo una persona y tienes que salir siendo otra completamente diferente. Pero pues siento que lo padre de esto es el proceso de que tú te diste cuenta que tenías un problema y que querías cambiarlo. Porque también me ha tocado muchos casos donde llevan, bueno, acá no se podía, según yo ya no es legal en México, pero donde literalmente anexan a una persona que no quiere estar ahí. Y siento que muchas veces el problema de eso, pues es que la persona no acepta que tiene un problema. Entonces no, nunca se va a querer curar de algo que él sabe que no tiene. Exacto. Ahora, claro, ese es un tema gigante y Sí, eso no quiero es. entrar en controversia tal vez, Ujú. pero conociendo varios de estos anexos, ¿no? He trabajado 18 años en Secretaría de Salud en el programa de adicciones y pues me ha tocado convivir con personas que son encargadas de anexos y todo, que obviamente sí hacen una lucha contra un monstruo gigante, pero a veces lo hacen con lo que tienen, que lo que tienen es su experiencia, no la demerito para nada, pero muchas veces no va a bastar solo con la experiencia, ¿no? La mejor, ahora sí que el mejor tratamiento es el tratamiento integral, donde, ok, tú me entiendes porque viviste la experiencia, pero además hay un perfil de un psicólogo, además hay un perfil médico que me van a ayudar a trabajar mi abstinencia, ¿no? Porque pues eso, por más experiencia que tengas en ti, pones en riesgo la vida de otra Claro. persona, ¿no? Entonces, ha Claro. habido muchísimas situaciones de riesgo en lugares donde se puede morir una persona con síndrome de abstinencia, ¿no? O sea, hay síndromes de abstinencia que van de leves, moderados y graves, y los síndromes de abstinencia graves tienen que sí o sí atenderse en un hospital. Igual las intoxicaciones, ¿no? O sea, hay gente que los típicos, vamos a tener los tips para los chavos que están muy borrachos y entonces cómo bajarles la peda con estos tips. Sí, compadre, pero ¿qué tipo de peda? ¿Qué tipo de chavo? ¿Qué consumió? ¿Hace cuánto comió? ¿No comió? ¿Tiene enfermedades? ¿No tiene enfermedades? O sea, no puedes medir con la misma regla a todos. Claro. Y creo que eso sí es súper peligroso porque los chavos se pasan como que la recomendación de, no, mira, yo me tomé un café, yo puse hielos en no sé qué, y Sí. al final estamos arriesgando la vida incluso de nuestro amigo. Entonces, si yo estoy viendo que mi amigo, mi amiga está súper borracho o que consumió una sustancia que no sé ni qué fue y que de verdad está en riesgo, mira, más vale que los papás lo súper regañen al día siguiente, pero que esté vivo, a que lo perdamos, ¿no? Ujú. No, y es que justamente das en un punto bien complicado porque yo me acuerdo mucho más chavo que sí, a ver, tú querías, eras capaz de todo y mucha gente hasta es capaz de meterse cocaína Ujú. con tal de no llegar borracho a su casa. O sea, llegan a tal punto que todo el mundo te empieza a dar recomendaciones que yo conozco mucha gente que la recomendación, no hombre, la cocaína te baja la peda, tú métete una línea y ahorita vas a andar como si nada. Y por escuchar, por no conocer y por tener más miedo de llegar un día a tu casa pedo con tus papás, gente vaya a hacer eso. Es como que Claro. siento que sí, qué padre que tenemos la oportunidad en este episodio, más contigo que tienes años y años de experiencia en este tema, de poder
platicar y decir, a ver, ¿qué va a estar mejor para tus papás? Que llegues un día pedo y que te regañen y te castiguen un tiempo. Y O también que, para ti, porque vas evolucionando, Además. ¿no? En el consumo y vas normalizando muchísimas más sustancias cada vez, Ujú. ¿no? Eso Y también, generándote un daño físico que a veces ya es irreversible. claro. Porque creo que esa parte, ¿no? O sea, como jóvenes es como de, ay, no me pasa nada, ¿no? El Sí, típico pruebo una invencible. cosa, otra, otra, otra. Voy a probar. Y hay gente que se puede enganchar y que no le va a pasar lo mismo que a tu amiga. Eso es bien Sí, importante, ¿no? O sea, mi amiga se la pasó poca madre con la mota, sí, pero tú no eres tu amiga. sí, no, a ver, cada quien tiene sus diferentes tipos de sí, su borracheras, de aguante. todo. O sea, literalmente tú te das cuenta que cada quien tiene su diferente tipo de peda. O sea, unos agarran una borrachera súper nefasta y empiezan a golpear gente, otros súper tranquila y se duermen. O sea, me imagino yo, la verdad, soy una persona que en las sustancias no, pues nunca le he querido ni intentar ni nada, porque no, no sé. O sea, no me ha gustado ni nada, pero sí sé perfectamente identificar de cómo agarrar a cada amigo, cada persona que conozco, diferente tipo de, pues de fiesta cuando se meten Y algo. también diferente tipo de droga, de acuerdo a lo que requieren en ese momento, ¿no? También. Sí, a mí me impacta el cigarro, que pues sí está muy normalizado porque parece ser que no te genera ningún tipo de cambio en tu persona, ¿no? Ujú. Realmente sí, ¿no? Porque te altera un poquito el sistema nervioso, ¿no? Es Un un estimulante. estimulante del sistema nervioso. Pero aún así, pues también ahorita que está el vape, ¿no? Ese está El vape está muy cañón cañón. porque no huele, porque literalmente te levantas y andas fumando desde las 7 de la mañana, ¿no? Gente que lo carga a todos lados. Y pues hay que también crear conciencia, ¿no? Creo que tocaste un punto que para mí es de las cosas ahorita más preocupantes porque Sí, el vape es ahora sí que es un ingenio genuino y fantástico de las compañías tabacaleras y las no tabacaleras para buscar medios de cómo lograr que la gente de tener nuevos adictos en su sistema, ya, así sí. tal cual. Espero no nos digan luego nada de No, no, hate no. con esto, Al pero, contrario. pero voy a esto. Las personas adictas a la nicotina que fuman cigarro regular, convencional, ¿sí? Ya no son ahorita el mercado para las tabacaleras. ¿Por qué? Porque estas personas ya tienen una dependencia a la nicotina. Entonces ya no me suma, le puedo poner el bebé muerto, la rata empinada, el monito Y no lo va a sé seguir qué, y lo va a consumiendo. seguir consumiendo porque la persona tiene una necesidad, tiene una adicción a la nicotina. Yo me acuerdo perfecto una amiga que íbamos a comprar al Oxxo y me decía, a ver, me voy a comprar denme los de, ¿qué pedía ella? La ratita, porque es la menos peor que la del De los bebé. dientes y de Ajá, todo. exacto. Y yo así de, cállate, ¿cómo que te dices eso? Claro, porque esa campaña de pictogramas lo que intenta hacer es como concientizar supuestamente sobre los daños de la salud, pero las personas que la van a ir a comprar no les va a hacer daño ya la imagen porque tienen una adicción. Y entonces se les Sí, acaba el mercado y dicen, ¿qué hacemos? ¿No? Necesitamos mercado joven, porque lo más fácil es tener a personas que empiecen una adicción a temprana edad sí, para que me sin la consuman conciencia aparte, por ¿no? años. Justo tengo, digo, aquí quiero hacer una Sí, pausa, justo tengo muchas amigas que me dicen, yo empecé a fumar de mensa porque ni siquiera era consciente, o sea, me quería ver cool, me generé esa adicción, sé que es horrible, pero ya no me la puedo quitar, ¿no? O sea, ni siquiera les gusta ni nada, pero como no tienen la información o no la tuvieron en su momento, pues se llevan a ese nivel, ¿no? Por eso es el totalmente. mercado ideal, el menos maduro, Es la el verdad. mercado ideal, porque además, dijiste todo, no huele, no se ve, no, o sea, los papás no, o sea, no lo cachan, incluso muchos papás, porque a mí me han llegado a consulta papás de adolescentes, es que mira, prefiero que fume el vape a que fume otra cosa, y le digo, es que no tienes ni idea de lo que está Peor. fumando, o sea, ni siquiera tienes idea de lo que está fumando, porque no está regulado. Oye, el problema es que lo Justo. conocemos tan poquito. O sea, no todo el mundo dice, en 30 años vamos a ver cómo están verdaderamente lo que va a pasar con la gente que fuma vape. Si no Ahorita, hay estudios, no, van ¿no? 5 años que la gente está fumando vape. Todavía no pasa ese rango de, pues sí, de porcentaje que se van a o sea, tardar en hacer unos estudios. O sea, tú no vas a saber lo que le pasa a una persona en 20 años porque no sabemos todavía eso. Pero ya hay gente que ha tenido muchos problemas por vape. Ya hay gente, y Sí, ahí sí, sí. te voy a corregir un poco en el sentido del tiempo, porque el vape, a diferencia del tabaco regular, que no lo estoy benevolando ni diciendo que está bien Claro. fumar, pero el vape ha tenido ya muertes registradas directamente por su consumo. Entonces, aquí fue en San Luis Potosí en 2019 la primer muerte por vape de un chavo de 19 años. ¿Sí? Entonces, él Sí, lo qué que tuvo fue fuerte. una obstrucción, como un enfisema pulmonar obstructivo crónico, porque te cuento así bien rápido, las gotitas de aceite Ujú. que tiene el vape
que ya ves que la sustancia es como Ujú. aceitosa, esas gotitas de aceite pues no se pueden integrar al organismo porque pues, tú sabes, agua y aceite no. Y esas pequeñas gotitas se van juntando y tú sabes qué pasa cuando tú juntas muchas gotitas de aceite, pues se hace una gotota de Sí, se aceite, ¿no? tapa, ¿no? Y esas gotas de aceite van tapando los alvéolos, que los alvéolos son pues, estos conductos de nuestro pulmón que hacen que se pueda oxigenar. Entonces, todo eso se va obstruyendo y va generando enfermedades pulmonares súper graves en un cortísimo tiempo, porque quien vapea, vapea todo el día, como dijo Cepía. O sea, no es alguien que va a vapear un ratito y ya. Como lo trae, es Sí, accesible y yo he lo trae visto a la gente mano. que lo carga como si fuera el celular y las llaves del coche, ¿no? Y la cartera, o sea, está ahí Pero está todo el impresionante tiempo. cómo no conocemos del tema. Yo no tenía ni la menor idea de que ya había habido una persona, y todavía aquí en San Sí, Luis, que sí, ya se había aquí. muerto del tema de... Yo hasta te decía, pues yo creo que los resultados van a salir en unos 15, 20 años. Que a lo mejor en 15, 20 años... Ojalá, pero yo creo que Pero va a ser menos. sí. Desgraciadamente Y sí como está tú cañón. dices, es que está la predisposición de cada persona, ¿no? A lo mejor hay alguien que ha consumido lo mismo y no le fue todavía Ujú, tan mal, pero digo yo todavía, ¿no? Como sí. dices, una persona puede consumir un día y se muere y a la otra no le pasa nada, quizás después de las 10, 20, 30 veces, pero no por eso significa que no le vaya a pasar nada, ¿no? Y el tema de la regulación, porque tú puedes comprar cigarros X y tienen, hay mucho cigarro ilegal, pero tienen una normatividad y tienen una regulación en las fábricas donde se produce. En el caso de los vapes no hay una regulación, porque como no es un mercado legal, no hay regulación, entonces te pueden vender lo que se les ocurre. Sí, yo me he enterado que hay unos que son hasta marcas chinas. De los mismos que tú Ujú. piensas que, no sé, tal marca, Masking, un ejemplo. Hay unos que son chinos, o sea, que ni siquiera son de ellos, nada más le ponen el logo y te lo venden. Pues ya ni sabes Oye, ni qué te estás fumando. O y hasta sea, eso va también con la cerveza artesanal, lo he visto. O Ujú. sea, no está autorregulada y entonces uno cree que tiene menos porcentaje, pero la realidad es que sí. cada día cambia y luego Total. te tomas una que tiene el 8%, que es muchísimo, y pues también ahí te está afectando, ¿no? Porque a lo mejor es una y te afecta más en el cuerpo, ¿no? Exacto. Entonces no Pero puedes fíjate, tener como el control en el consumo. no, y no, porque no tienes ni siquiera la información clara. Exacto. Y creo que ahí que mucha gente va a decir, ay, pero ¿qué me importa? Pues igual la típica, ¿no? De algo me voy a morir, que esa es así como la clásica. Pues sí, de algo te vas a morir, pero tampoco vas a estártelo provocando, ¿no? O tampoco vas a estar buscando que sea la muerte más difícil o que sea la muerte más complicada o Claro, y el más... alcohol es lo más normalizado que hay, en especial aquí en San Luis, creo que eh, estadísticamente es como la ciudad más alcohólica Sí, creo que nacionalmente, en ¿no? jóvenes tenía como la estadística de los, donde los jóvenes más bebían. Ajá, El sí está tema con medio el alcohol delicado. es el problema que tenemos en México y bueno, obviamente en San Luis, es que bebemos de manera explosiva. Si tú evalúas el consumo per cápita, que es consumo por cabeza de personas, por ejemplo, en Alemania, en Argentina, que son países de vino, ¿no? O sea, que Claro. toman vino todo el tiempo, Sí. y cerveza, el consumo per cápita es mayor allá, obviamente, o sea, es mucho mayor, pero el tema aquí es que lo hacemos explosivo. Allá a lo mejor la persona consume alcohol todos los días, una cerveza, dos cervezas con los alimentos como parte de su dieta. Sí, Y nosotros digestivamente. es, no, yo hasta lo decimos así, no, yo entre semana nunca tomo. No, pero ¿qué tal el sábado? Sí, ¿No? O sea, te Sí, el metes sábado. 20. Te te metes. sumaste las dos diarias Los más 6 las shots así. multiplicaste Sí. por cuatro. Y el gran peligro que yo sé que, y les digo a mis pacientes jóvenes, yo sé que me oigo como la viejita más viejita del mundo, pero La mamá regañona. el tema de hoy es que no tienes ni siquiera manera de medir los tragos. Porque hoy los chavos están bebiendo directo la botella. Y Sí, eso a puro shot. mí me Sí. impacta. O sea, antes yo mis pacientes era de que, ok, a ver, en un vaso así, ¿cuántas te Te tomas tomas. por...? Y Sí, yo ahorita es también como de, intento, pero a ver, una botella, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos les duró? ¿Cuántas veces la Sí, agarraste tú? Y ya, ahí hago mis ya es imposible promedios. calcularlo, ya te queda imposible el poder saber cuánto. Sí, sí. tienes que sacar cuentas como por botella, ¿sabes? Sí, porque aparte es un shot de 2 segundos, de uno de 5, y ya no sabes cuánto te estás tomando realmente. Y luego la gente no incluye el autocuidado, o sea, se van Ujú. como gordos en tobogán. Si ya estoy tomando es porque ya me voy a ir, Ya. y descontrol, intoxicación y demás, ¿no? Y no está esta parte de una autoobservación, o sea, que es de que, a ver, detente y piensa cómo te estás sintiendo, cómo te está cayendo el día de hoy, que si hoy comiste, que si no comiste, Ujú. que si ¿Cuál es tu hidrátate estado de tantito. ánimo? Ajá, que si estás pasando por un tema de estrés, por un tema de hasta hormonal o Ujú. de inestabilidad emocional, pues obviamente también te va a afectar en el cómo te cae, ¿no? Entonces, desde ese lado, pues tenemos que mantener mucho la introspección y las pausas para realmente ver
si me está cayendo bien y puedo continuar o si ya es suficiente. Y aquí yo también me pongo un límite, ¿no? Sí, y creo que el problema de esto es que en grupo solemos ser como, pues, muy poco conscientes, ¿no? Entonces, si ya lo hizo él, pues yo, ¿por qué no lo voy a Sí, hacer? Y si ya borreguitos. lo hicieron los demás. Entonces, esta parte como de pertenecer, de estar, de no irme antes de que se acaben las 5 botellas, o sea, toda esa parte, híjole, pesa un Sí. chorro. Pero igual, o sea, sí vale la pena o valdría la pena que cada quien fuera un poquito consciente de la cantidad que bebe, porque sí, en el tratamiento, por ejemplo, es indispensable saber más o menos cuál es tu consumo Claro. para uno, disminuirlo en caso de que vayas a decidir una reducción. Y si ya tienes alcoholismo o ya tienes una dependencia del alcohol, no hay opción de reducción, No, ¿no? O sea, a claro. mí pacientes que llegan y me dicen, bueno, ¿por qué beber un poquito menos? Y ya tiene todos los síntomas de una Un persona alcohólico. dependiente del alcohol. La verdad es que le digo, ok, te puedes autoengañar un rato, pero la verdad es que vamos a acabar en abstinencia porque no vas a poder controlarlo, ¿no? Ujú. Es que ese es el Desgraciadamente. problema de adicción. Cuando tú ya tienes una adicción es porque ya no puedes controlarlo y ya necesitas ayuda. Sí. Y no lo vemos tan normalizado. De hecho, justo yo te quería preguntar ahorita, ¿tú no sientes que las nuevas generaciones, yo me incluyo en esa, Ujú. estamos cayendo mucho más en adicciones que generaciones pasadas? Tú que llevas ya mucho más carrera en este tema, ¿no sientes que se está, o sea, acelerando muchísimo y está creciendo muy, muy, muy a grandes rasgos la cantidad de gente que está agarrando adicciones? Creo que toda la vida ha habido adicciones, eso es real. O sea, si nos vamos así desde Grecia, ¿no? O sea, ha habido adicciones siempre. Sí creo que las generaciones actuales tienen una cantidad de opciones para consumir sustancias enorme Y a Sí, la más mano. y una expuestos, disponibilidad. Eso que dijiste, la disponibilidad es el tema. que ya no les tienen miedo, ¿no? Tampoco. No, y que ¿No? además la tiene cualquiera. O sea, si a mí me preguntabas en secundaria y algunas señoras que nos escuchan dirán lo mismo, oye, ¿conoces a alguien que te pueda dar marihuana? Yo te he puesto que de mi salón de 35 a lo mejor 2 levantaban la mano. Hoy por hoy tú vas a una secundaria y preguntas, ¿conoces a alguien que te pueda dar marihuana? Lo Y encuentras ahí en el salón. te lo levantan la mano 25 alumnos de 30. Entonces la disponibilidad está altísima. Ahora, eso no Sí. significa que tengas que consumir, pero sí es cierto que eso aumenta la probabilidad de consumo. Otra es la reducción de la percepción de riesgo, ¿no? O Ujú. sea, hoy por hoy la gente no piensa que te hace daño consumir drogas. Los chavos sobre todo piensan como que es algo pasajero, ¿no? Como de, ay, pues estoy chavo, se va a hacer un rato y yo tengo el control, Si no ¿no? sabes que te va a controlar ahí a ti. Exactamente. Y el tema de la derrota ante eso emocionalmente es súper fuerte. El día que dices, neta, ya no puedo, ¿no? O sea, de verdad me está controlando. Es que sí, Sí. es un tema súper, súper complicado. Y como yo te lo platicaba, en el tema de la ludopatía yo lo vi mucho, que ya lo tenemos tan a la mano que ya no necesitas ni siquiera ir a un casino a apostarle a Ujú, lo tienes en el teléfono, lo tienes a 24 horas vas a encontrar ujú. algo en lo que tú vas a poder apostar. Y no, no se te va a dificultar absolutamente nada. Lo tienes tan a la mano. Y es como te digo, Sí. ya ni siquiera está regulado porque ya hay menores de edad Sí. que tú sí le tomas foto a una INE, le tomas la foto al INE de quien quieras y puedes estar jugando. A mí lo que me preocupó mucho en este punto, yo ya habiendo tenido un proceso, yo habiendo trabajado en este proceso, es ver a la Ujú, gente cómo lo hace sin saber en qué va a acabar. ¿Por qué? Porque yo pasé por eso. Yo te podría decir que mi adicción la empecé igual a los 16 años. Pues iba al casino y ni te pedía nada. ujú. Ninguna adicción está regulada ahorita. La verdad está súper triste eso. Que ellos, bueno, tú ves un partido de fútbol un día entre semana, un partido de lo que veas, unos 75% de los anuncios de lo que tú veas son de casas de apuestas. Ujú. O sea, te lo quieren meter tanto en la cabeza Claro, que eso es lo más triste, que lo ves todo el día, te están bombardeando con ese tipo de cosas, lo tienes tan a la mano que la gente se está convirtiendo adicta por eso. totalmente. Y aparte, el punto aquí importantísimo es lo que se busca es el placer, ¿no? Sí, justo de eso te quería también preguntar, ¿no? O sea, hubo una persona que yo le estaba comentando que íbamos a hablar de este tema y me decía, es que yo sí sé por qué tengo una adicción. Y yo le decía, bueno, ¿por qué? Y me decía, pues porque no sé manejar mis emociones, ¿no? O sea, realmente si me siento triste, si estoy enojado, enojada, como sea, lo primero que hago es querer anestesiar mi malestar y querer buscar la manera como de sustituir eso porque se me olvida un ratito con una actividad, llamémosle un consumo de cualquier cosa, y luego pues volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces es muy curioso que también vivimos en una sociedad en donde cero se fomentan las herramientas para manejar tus emociones y para hacerle contrapeso a todo esto que implica la adicción. Claro. Entonces, esa es mi pregunta para ti. Me gustaría saber como qué herramientas,
si son algunas técnicas de relajación, técnicas de autorregulación emocional o de alguna otra forma, se pudieran recomendar tanto para prevenir como para tratar las Sí. adicciones. Sí, pues es muy buena pregunta, Pia. El tema del placer, ¿no? A ver, ¿a quién no le gusta sentir placer, no? O Claro. sea, la comida, el sexo, el consumo de sustancias generan una liberación de dopamina en el cerebro, ¿no? Sí. Eso está estudiado, lo sabemos. Y entonces, hay pequeñas experiencias que a lo mejor en tu vida vives y te gustan y sientes placer, pero a lo mejor no van a tener ese rush así de, ¿no? De emocionalidad que a lo mejor cuando tú experimentas con una sustancia puedes llegar a sentir Y al instante. al instante. Pero, desgraciadamente, ¿no? Es la teoría que yo manejo mucho sobre el foco y el interruptor, ¿no? Si tú cada vez que prendes ese interruptor para prender ese foco, cada que le das clic, vas a tener placer. Imagínate que llega un día donde dices, ok, no sé, comida, ya lo prendiste, está encendido, ¿no? Ah, ok, sexo, prendiste, está encendido. No sé, chocolate, lo prendiste, está encendido. Ok, le metí cocaína, lo prendí, está encendido, pero se encendió tan fuerte, ¿no? Que de repente cuando se apagó fue como de, no, yo quiero que vuelva a encender porque encienda así, Si ¿no? sientes el contraste, ¿no? El bajón. Y empiezas a aprender y aprender y aprender y aprender. ¿Qué pasa con el foco? Se va a fundir. El gran problema de las adicciones es que después de experimentar grandes cantidades de placer, vas a experimentar totalmente lo contrario, la anedonia, Sí, la depresión. imposibilidad de sentir placer. Entonces, por ejemplo, hay muchísimos pacientes con consumo de marihuana que me dicen, es que neta ya no siento placer de nada. O sea, me encantaba ir a correr y ahorita voy y ¿para qué voy? ¿No? Me encantaba estar con mi novia y ahorita estoy con mi novia y como que, pues sí, qué padre, pero ¿y qué más? ¿No? Entonces, qué fuerte porque exponemos tanto a nuestro cerebro a esas dosis de placer tan grandes, ¿no? Tan inmediatas, que además no van a perdurar y exponemos a este cerebro a que necesite mayor cantidad de este tipo de propulsores de sustancias, ¿no? Químicas de nuestro propio cerebro, que vamos a ir generando esa dependencia a las sustancias. Empezando ahí con eso que me dices, ahora me voy al punto de qué hacer, pues tendríamos que trabajar mucho con los satisfactores cotidianos, o sea, Claro. qué cosas de la vida diaria te hacen sentir feliz, que te hacen sentir tranquilo, que te gustan, que disfrutas y que no te implican un riesgo ni físico, ni mental, ni económico, ¿no? Y sí las hay, lo que pasa es que las hemos Claro. infravalorado. Justo. Sí, yo veo que a la gente ya le cuesta mucho pensar en algo simple como algo muy padre o muy bonito, muy placentero, ¿no? Una Es como, caminata, ver Claro. el cielo, escuchar sí, leer un música. libro, No, y fíjate que siento que ahorita pintar. le diste al punto porque yo me sentí completamente identificado. A mí me pasó eso. De hecho, el momento en el que yo pedí ayuda fue en el momento en el que yo ya no sentía nada por nadie. O sea, en verdad yo ya duré, como te dije, duré 6 meses que estaba flotando en la vida. O sea, en tema de relación, bueno, en esos 6 meses yo ya no existía en una relación. Yo Te existía, desconectas. no, yo existía en mi teléfono, todo el día en mi teléfono. Había veces que estaba en casa de mi ex y estaba yo en el teléfono viendo un partido cuando no podía ver ni siquiera una película. Literal ese punto. Con mis papás yo intentaba literal llegar, comer lo más rápido posible y subirme a apostar. No convivía con nadie, me desconecté, como tú dices, te desconectas de todas las personas, pero lo que dices es completamente razón, porque yo ya necesitaba más, más y más y más y más, hasta un punto en el que lo único que sentía era el momento en el que yo ya estaba jugando. O sea, ¿Y cuánto duraba, Diego? no, o Era sea, momentáneo, ¿no? Me imagino. era momentáneo el momento, pero el momento en el que ganabas o perdías, otra vez. Ganabas otra vez, o ganabas otra vez, o ganabas otra vez, hasta el momento en el que perdías, no parabas, o sea, no hay un punto en el que no paras. ¿Por qué? Porque ya tienes tu cerebro tan acostumbrado a estar en ese mecanismo, estar que... Y a buscar la recompensa Sí, también. es eso, es buscar la recompensa. Lo estás haciendo sentir algo porque ya no siente absolutamente nada por nada, ni por nadie. Es el momento en el que tú le das. Es como literalmente si a un bebé tú le das comida, pues el bebé no te va a decir hasta aquí, o sea, siempre va a ser más, más, más y más y más. Y es eso, vas alimentando tu cerebro, le estás dando recompensa, 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 recompensa. Que en el punto en el que le dejas de dar, te da una ansiedad. Bueno, a mí me daban unos ataques de ansiedad. En las noches no podía dormir, o sea, yo decía, llegaba y decía, ¿sabes qué? Hoy me voy a dormir temprano, o sea, hoy ya nada. Bueno, me levantaba en la noche, esa hora que pasaba en el que no estaba jugando, me daban unos ataques de ansiedad y sentías horrible y decía, no, es que no puedo, necesito jugar. Entonces te levantabas y empezabas a jugar y bueno, un partido, órale. Pues ya en la noche ya no había nada más, pues ping pong chino o lo que sea, o sea, te come, te come, te come, te come, a un punto en el que ya no puedes estar tranquilo en ningún momento. ¿Por qué? Porque tienes esa necesidad, ya es una necesidad, o sea, ya no lo puedes controlar y es una necesidad de estarle dando, 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 dando. Y es horrible, o sea, yo te digo que es una de las cosas más, ¿por qué? Porque yo antes, bueno, ahorita soy,
pero antes era una persona súper deportista. Todos los días me levantaba a 6 de la mañana a hacer ejercicio, 7 de la mañana a hacer ejercicio. ¿Qué pasaba? Pues que no dormía una noche antes por estar, No podía. no podía dormir por estar jugando, pues ya dejé de hacer ejercicio. De eso me llevó a, pues ya llegar cansado del trabajo, ¿qué hacía? Pues jugar. Te acaba tu vida en todos los, y tú no te das Y se cuenta. vuelve tu prioridad aparte, ¿no? No, Tu es tu prioridad enfoque. completamente. Literal, tú vives para eso, o sea, vives para la adicción. Y te vas dando cuenta que te consume en todos tus ámbitos de día a día, te va consumiendo en todo, en tema social, en tema de relaciones, en tema familiar, en tema de ejercicio. O sea, cuando no te das cuenta, la adicción ya te acabó, o sea, te comió completamente todo. Y siento que es algo bien triste, porque como mencionamos al principio, te pierdes. O sea, ya perdiste a la demás persona, pero lo más importante, te perdiste a ti como persona, perdiste tu esencia. Ya no eres la misma persona que eras antes. ¿Por qué? Porque dejaste de hacer todo lo que hacías, dejaste de vivir por lo que te gustaba y vives por lo que necesitas. Y siento que ahorita que lo mencionaste es algo bien triste cuando estás adentro y muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya perdimos todo. O sea, en el momento en el que tú pierdes todo es donde te das cuenta que hay un problema. Y la verdad a mí una de las, cuando Pia me dijo que te quería invitar al podcast, yo fue uno de los, como que sentí mucho ese de que qué padre poder platicar y que la gente lo pueda escuchar antes de llegar a ese punto, antes de llegar a ese fondo, porque muchas veces no nos damos cuenta, como decimos, hasta que ya estás en este fondo, pero cuando alguien te lo dice, yo la verdad nunca escuché a nadie tener una plática así, o no alguien conocido. Tú piensas que son cosas que no le pasan a gente conocida o que no le pasan a alguien cercano a ti, pero yo sé por muchísimas amistades, por muchísima gente que ahorita es un tema que la sociedad está lleno, nuestra sociedad. Y lo peor es que no tienen la necesidad de tratarlo, ¿no? Justamente yo tengo un paciente que se rehabilitó y me decía que había otra persona que estaba peor, ¿no? Y que casi casi que lo señalaba porque sí decidió tratarse, ¿no? Como si por decidir tratarse él fuera el enfermo y el otro no, ¿no? Claro. Y dices, todo lo contrario, ¿no? Y, o sea, como por qué te vas a sentir avergonzado, sino al revés, orgulloso porque decidiste hacer algo al respecto, con cuánta gente que pues lo está haciendo y pues no está haciendo nada. El tema yo creo que es como desgraciadamente si te mueves en un medio donde está aceptado, ¿no? Que me pasa mucho con pacientes con alcoholismo. Es como que neta no vas a tomar, ¿no? O sea, neta, qué aburrido, ¿no? Y viene toda esta como relegación social, ¿no? De si no aceptas seguir en las mismas conductas destructivas. Yo creo que ahí y es donde viene muchísimo el trabajo, el tratamiento con las personas con adicciones, es recuperar, ¿no? La posibilidad de saber decir no. Sí, tus límites. Recuperar tus límites, recuperar tu esencia como persona fuera de lo que mostraba siendo socialmente con la adicción. Porque sobre todo las habilidades sociales Desde mucha seguridad no tomar o no se consumir. tienen que entrenar. Sí. Y se tienen que entrenar porque además las habilidades son entrenables. O sea, no es algo que Sí. perdiste y nunca vas a recuperar. Y también tienes que ser paciente con eso, ¿no? O sea, si está justamente la persona que toma porque sufre de ansiedad, es como, a ver, espérate tantito, vamos a mejorar esas habilidades sociales y de la noche a la mañana no te vas a convertir en la persona más segura de ti misma, pero es algo que puedes lograr si tú te das chance de exponerte a la incomodidad de ver qué se siente hacerlo primero sin la sustancia, ¿no? Es que eso es lo padre, como que yo, algo que sí me decían mucho, que tú la esperanza, el creer en ti, el, como, o sea, el saber que tú puedes, la esperanza es el primer y mejor tratamiento contra una adicción. A mí es algo que siempre me lo recalcaron mucho, que literalmente la esperanza es el primer medicamento en el tratamiento de una adicción. Como que tú tienes que saber que puedes. Si tú sabes que lo vas a superar, si tú crees en ti, porque yo en verdad yo decía, a ver, yo ya no, pues a esto no puedo, o sea, ya, y me No decían se mucho, a puede. ver, primero te la tienes que creer tú, tienes que aceptar que lo tienes y que quieres salir adelante. Siento que eso nunca lo vemos. Sí, como que siempre pensamos que es muy fácil. O la gente piensa que te doy una pastillita y ya está así. No, o sea, es un trabajo de día con día. Pues, tú más que nadie, ¿cuántas veces, o sea, lo ves? Es un proceso larguísimo. Muy largo y aparte creo que como el entorno, o sea, si toma un papel, o sea, ahorita que ustedes hagan esto y que la gente lo vea, hace que la conciencia social ayude en vez de ir en contra, porque si más personas sabemos de esto y alguien llega y me dice, ¿sabes qué? No bebo, yo tendría que ser tan respetuoso de ese no bebo que no tendría ni preguntar por qué y no vas a volver a beber y qué prueba y qué, o sea, no bebo. Sí, Okay. sin juicios. Y te acepto. ¿Por qué? Porque el hecho de que no bebas no te hace menos ni te hace más, ¿no? Es cierto, habrá gente que no desarrolla la adicción, eso es real. O sea, puede haber gente que pueda beber de alguna manera y que no tenga una adicción, pero va a haber factores que lo pueden predisponer. Hace rato dijiste eso y sí lo quiero complementar. Si tienes familiares, ¿no? Con alcoholismo, por ejemplo, que el alcoholismo está estudiado, hay un factor genético importantísimo para la predisposición al alcoholismo. Si yo tengo un papá alcohólico, un abuelo, una madre, una abuela,
pues es más probable que desarrolle la adicción. No estoy diciendo que es de cajón, pero es más probable. Los factores individuales, ¿no? La depresión, la ansiedad, las pocas habilidades sociales, la baja autoestima, baja tolerancia a la frustración, son factores que pueden predisponer a una adicción. Lo social, ¿no? Amigos que consumen, lugares que frecuentas, personas con las que convives, toda esa parte también influye, ¿no? Entonces hay que considerar eso y que son factores, por eso es multifactorial el que se dé la adicción y es multifactorial el tratamiento también. Y por ese lado me gustaría preguntarte qué onda con la familia, qué onda con los seres queridos, porque si es multifactorial, obviamente hay una influencia hacia ellos, pero también de ellos hacia la persona, ¿no? Y aquí me gustaría ver qué onda con el contexto. Y ahorita que haces esa pregunta, nada más para complementar tu pregunta, pues, como se hizo muy interesante lo que dijo Pia, ¿qué tan cierto es que la familia es codependiente de las adicciones? O sea, eso es algo que yo quiero llegar, porque en unos lados a mí me han dicho que sí y a mi familia le han dicho que, a ver, tú eres codependiente de tal cosa, pero también en otros lados te dicen, a ver, no. O sea, como que no sé en qué punto, o sea, ¿cómo lo ves tú? ¿A qué punto es? Bueno, son 2 puntos bien importantes. La familia sí o sí influye en el origen de la adicción y en el tratamiento de la adicción. Vamos a poner que la persona que desarrolla la adicción, no me gusta llamarle adicto, la persona que desarrolla adicción es una persona que muchas veces es como el síntoma de lo que ocurre en la familia. Vamos a suponer, si en casa hay problemas, si no se habla de ciertas cosas, si hemos tenido un problema a lo mejor en la pareja, los papás, lo que sea, a veces el hijo o la hija puede ser que empiece a desarrollar una adicción. No estoy diciendo con eso que sea culpa de la familia, sino que hay una interacción de la familia en que se desarrolle la adicción, ¿no? Claro. Entonces, si la familia se involucra en el tratamiento, hay una probabilidad de éxito mucho mayor que de las familias que no se involucran, ¿no? Muchos de los tratamientos que se dan en anexos, clínicas, granjas, etcétera, se deja al paciente, ¿no? Va el paciente a tratamiento y la familia pues no se queda periférica al tratamiento. El paciente regresa y vuelve a caer en el mismo ambiente. No estoy culpando otra vez a la familia, pero si la familia se integra y entiende su participación en la adicción y dice, ok, sí, es que mira, lo que yo hacía ayudaba a que tú consumieras, entonces voy a dejar de hacer eso. O esta situación que te angustiaba en casa ya no te corresponde a ti resolverla, es de los papás, entonces te libero de eso, ¿sabes? La posición que toma la familia en el tratamiento va a ayudar muchísimo a que se recupere la persona. La codependencia ya en específico son las conductas que tiene el familiar o la familia con respecto a la persona con adicción. Por ejemplo, en el alcoholismo es muy clásico, ¿no? Él consume cada vez más y la familia permite o va accediendo a esa tolerancia, ¿no? Permitiendo que consuma cada vez más. Esa es una conducta muy de tipo codependiente. Si la persona cuando consume a lo mejor es más afectiva, más agradable, más sociable, la familia incluso va a propiciar, ¿no? Que lo siga haciendo, porque si no toma, no se pone de malas, mejor ponle ahí el vinito, porque si no se empieza a poner de malas, ¿sabes? Sí, siento que eso también es muy cultural mexicano. Cañón también. Y luego la parte ya específicamente de la codependencia es como cómo la familia se involucra en la conducta de consumo, pero de una manera no sana para la persona que consume, ¿no? ¿Vas a salir? Sí. Ya te dije que no vayas a tomar, ¿eh? Y te hablo cada 5 minutos y estoy preocupada y te aviso, ¿no? Es que estoy preocupada porque estás tomando. ¿Cuántas llevas? Mándame la foto, ¿no? Y la persona empieza a enfermar de depender tanto de la enfermedad del otro que muchas de las veces requiere apoyo. Hay grupos, Al-Anon, Alatins, ¿no? Que trabajan con las familias de las personas con adicciones, porque pues sí se puede volver un tema importante. Incluso cuando dejan de consumir, es todo un tema, ¿eh? O sea, yo siempre les digo, ahí se tapó la botella, pero se abrió toda la onda familiar, entonces hay que todas las inseguridades, los miedos, la desconfianza, ¿no? Todo eso. No, y ahorita que lo platicas, la verdad, 100% real. O sea, yo no lo había visto así, pero yo, antes de irme a internar, yo ya había platicado con mis papás que había un problema. De hecho, hubo una persona que quiero mucho, que fue una de las personas que más me ayudó en este proceso, que me ayudó muchísimo a yo darme cuenta que tenía esta adicción. Fue una de las personas que me abrió los ojos, me dijo, a ver, ¿sabes qué? Tienes este problema. Fue una persona que había pasado por algo parecido. Me dijo, yo te voy a ayudar en tal cosa. O sea, me ayudó como no tienes una idea. O sea, mucho más que en ese momento, que mucha parte de mi familia. ¿Por qué? Porque él entendía. Claro.
Entonces para mí me agarré muchísimo a esa persona y es la persona que más me ha ayudado en todo este proceso. Pero lo que más padre se me hizo fue eso, que yo estuve yendo antes a grupos de AA, entonces ahí estuve un poco tratando de enfermar, pero ya cuando empezó a peor la situación fue cuando esta persona me dice, yo te recomiendo irte, ¿sabes qué? Te ayudo, te ayudo en esto, me voy, pero como que al principio mis hermanos y mi familia no lo veía tan normalizado. ¿Por qué? Porque no conocíamos así. Yo veía a mis hermanos Parecía tristísimos, exagerado. pero en un punto yo los veía hasta enojados porque decía, es que ve lo que estás haciendo sufrir a mis papás. También, o sea, como que yo en ese momento me sentía muy Muy atacado. juzgado. ¿Por qué? Porque no saben como familia lo que es tener una adicción. Entonces, hasta después que pasa la semana familiar y les explican bien cómo funciona todo, que yo nada lo hago por querer lastimar, que no lo haces por eso, cambió completamente el entorno familiar. En mi caso, cambió completamente y a partir de ahí ya está una confianza mucho más mía de poder llegar con mis hermanos o llegar con mis papás y ¿sabes qué pasa esto? O ¿sabes qué esto? Como que sí siento que para las personas que estén pasando por algo así o los familiares, es súper importante como que también ellos se den la oportunidad de ir con el Buscar psicólogo, ayuda. de buscar ayuda, porque con familia eres un pilar en la recuperación de esas personas, Totalmente. porque muchas veces por atacarlo y así lo hace sentir mucho peor la persona y cae mucho más en ese fondo. Y al contrario, cuando tienes el conocimiento de todo eso, o sea, yo como recomendación de algo que me funcionó a mí, yo sí lo diría que lo más importante también es como que el tema de la familia también tratarse, porque es la forma en la que más vas a poder ayudar a la persona en la que está sufriendo esa adicción y en la que está sufriendo ese momento que es súper doloroso. La mejor forma es saber qué está pasando y conocer cómo es lo que está pasando. Entonces, la verdad, a mí sí se me hace, ahorita que lo dijiste, sí es, o sea, te doy completamente la razón en que eso sí es Fundamental. fundamental. La verdad es algo Sí. bien, bien padre cuando te entienden y te ayudan, porque a mí es lo que más me ha servido en esta recuperación, en este proceso, sí es el tema familiar. O sea, siento que ahí es donde más, Encontraste ese sostén. literalmente. Sí, aparte creo yo que la aceptación de tu enfermedad como tal da la oportunidad de que empaticen contigo y viceversa, ¿no? O sea, la empatía te sana a ti y te ayuda a seguir tomando esa responsabilidad de seguirte tratando, pues hasta la fecha, ¿no? Porque tú ya sabes que como tienes esa tendencia, pues entonces vas a seguir teniendo que cuidar tu estilo de vida, ¿no? Y a ver, ustedes dos como psicólogas, ahorita ya como para Ujú. empezar a terminar el episodio, ¿qué es lo que le podrían recomendar a la gente? Porque como ya lo han visto ustedes dos en sus pacientes, estamos en un punto en el que tenemos las adicciones tan a la mano. Tenemos conocidos en todos los lugares que son adictos a algo, que se den cuenta de cómo es que tienen una adicción, que se den cuenta de cuándo es cuando tienen que pedir ayuda. O sea, ¿cómo podremos ayudar nosotros a las personas a pues, hacerlos entrar en razón en que no está mal tener una adicción? O sea, una adicción no es un signo de debilidad, es una señal de que estás luchando contra algo más profundo. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros entender a los jóvenes a, a ese punto, a que no está mal pedir ayuda, a que no está mal tener una adicción, porque lo tenemos como si tú ya eres un adicto, pues tú ya no vas a tener ni chamba, ni novia, ni amigos, ni nada. O sea, ¿qué es lo que podemos ustedes como psicólogas ayudar o hacer para que la gente normalice un poco más esto y ya se atreva a pedir ayuda, se atreva a salir de esos fondos y de esos agujeros que son horribles? O sea, yo que lo he vivido, el tener que esconder eso y el tener que vivir con una máscara es lo peor que te puede pasar. O sea, literalmente te acaba como persona. ¿Qué recomendarían ustedes para que la persona se animara a pedir ayuda, a saber que no está bien o en qué punto ya necesita? Bueno, pues por mi parte sería el no juzgar, porque, bueno, con esto me acordé mucho de cuando yo estaba dando hace unos años talleres de prevención de riesgos psicosociales a adolescentes y veía mucho esta parte en donde los papás guiaban mucho a sus hijos de no te juntes con ella porque toma, no te juntes con él porque toma y demás. Obviamente entiendo la influencia que causa eso en los chavos que están expuestos y el miedo en los papás, pero a mí me gustaría que lo vieran con ese tacto de si esa persona está en, o sea, si tú ves a la niñita de 16 que se puso bulto en la fiesta, más bien como tratar de acercarte a ayudar, a apoyar, a crear como esa red de apoyo tal cual para esas personas que pues a lo mejor están muy chiquitas, todavía no tienen la conciencia como para entender lo que les está pasando, pero darle a entender a esas personas que no tienen por qué pasar por ese proceso solas, ¿no? Que como sociedad nos podemos unir y tratar de ver el trasfondo de eso y entonces creo yo que se vuelve como una oportunidad muy bonita para sanar fuera de que sea como para definir a una persona. Totalmente. Es importantísimo el no juicio Ujú. y que no estamos exentos porque yo siempre he pensado que Sí, ninguna persona tenemos un certificado previo de salud mental. O sea, nadie sí. nacimos así con de, yo nunca en la vida voy a tener un trastorno mental, ¿no? Nadie lo tenemos.
Ujú. Y creo que el poder decir, ya necesito buscar ayuda, o sea, como esa lucecita ya roja de decir, ¿cuándo me puedo dar cuenta? Es, uno, dejaste de hacer las cosas que te gustaban y ya no te causan interés. Dos, empezaste a invertir más de la mitad de tu tiempo en el consumo o en la recuperación del consumo o de la conducta. O sea, ya tu día, digamos, gira en torno a voy a consumir o me voy a recuperar del consumo o tengo que pagar tal, ¿no? Esa es la segunda. Tercera, los efectos físicos del consumo en caso de sustancias ya me han llevado a pedir ayuda médica en algún momento, ¿no? Porque vomité, porque me duele la cabeza, porque no estoy hablando de internarte en un hospital, sino malestar Sí, físico somatizar. continuo. Ujú. Y otra importantísima es cuando ya las personas me lo han dicho, y aunque me caiga bien gordo que me lo hayan dicho, ¿no? El típico amigo de, te pusiste súper mala copa, la verdad lo estás haciendo cada fin, ya no te vamos a invitar, o no nos gusta cuando consumes, cuando ya tus papás te dijeron también, y sabes que ya bájale, ya van 2 veces que llegas con el carro chocado, etcétera. Hacer caso a esa voz, que entiendo que a lo mejor van a pasar 8 choques más, 8 veces más que te regañen, pero trata de evitar que sigan pasando y tomar acción, ¿no? No tu vida va a cambiar para bien, no va a cambiar para mal. Eso es algo que a la gente le da miedo, ¿no? Es que si voy a dejar de consumir, mi vida va a ser horrible porque ya no voy a salir, ya no me voy a juntar con mis amigos. No, tu vida va a cambiar para bien, ¿no? Y es como darte chance de confiar en ti en ese proceso, ¿no? Totalmente. Y hay una frase que a mí me fascina, que decía un profe que tuve en la maestría de adicciones, el maestro Raúl. Él ya se murió, pero tiene unos libros excelentes sobre adicciones. Y él decía que una de las decisiones más importantes o fundamentales que tenía un adolescente en su vida era si va a consumir o no va a consumir drogas. Y yo creo que no lo hemos visto así. O sea, como Ujú. sociedad pensamos que es como hay una decisión pues como todas. Yo creo que antes de saber qué carrera vas a hacer, si te quieres casar o no, si quieres tener hijos o no, es la decisión más determinante para tu historia si vas a consumir sustancias o no. Qué Se fuerte. escucha bien fuerte, pero tienes o Sí, sea, completamente real, porque aparte de, o sea, dependiendo de esa decisión, puede cambiar tu vida en todos los aspectos. Totalmente, sí. Desde la familia, te puedes quedar sin familia. Desde la carrera, pues te vas a salir de estudiar porque Ujú. o sea, todo va agarrado a esa decisión, literalmente. sí. Y la verdad no te das cuenta hasta que ya las consecuencias pues están súper gachas y luego se siente muy desproporcional, ¿no? Porque hay una parte de ti que no queremos como definir, que tú quieres como no tratar Ujú. de juzgar, pero hay otra que es inevitable que te va a hacer sentir mal, ¿no? Que te va a hacer sentir como un fracaso, ¿no? Ujú. Entonces, tampoco adelantarte a eso, sino darte la oportunidad de reconocer cuando ya puedes tener como ese autocuidado, ¿no? Ujú. Y a las familias, a los papás Sí, también, que buscar ayuda, ¿no? Para ellos sí, también es importante porque incluso a veces me han llegado personas que dicen, es que él no va a venir, o sea, él no quiere venir, sí. vénganse ustedes, ¿no? Porque algo está pasando también con ustedes por sostener esa situación. Entonces la familia también puede recibir ayuda, aunque a la persona con adicciones no lo haga. Cuando la familia se Ujú, mueve, la persona con adicción va a moverse. Claro. Entonces ujú. es una forma también de ayudar. Muy Oye, pues bien, ya para sí, sí, terminar, muy yo les bien. quería agradecer mucho a las dos por, ahora sí que compartirnos todos sus conocimientos psicológicos. La verdad, a mí es un tema que tenía muchas ganas de platicarlo aquí en el podcast. Me hizo algo muy padre y tener la oportunidad contigo que sabes, bueno, de pie a pa este tema, la verdad, qué padre. Y pues también sí quería como que invitar mucho a los jóvenes a que no pasa nada, que está bien pedir ayuda, ya que aquí tienen a dos muy buenas psicólogas que conocen muchísimo del tema, que se animen, que no, nadie los va a juzgar, nadie, no se van a sentir atacados por nadie. La vida, mira, como yo lo he visto mucho, que dicen, en el mundo cuando cometes un error, una foto del planeta, y el mundo después de que, antes de cometer un error y después de cometer el error, el mundo es lo mismo, o sea, Sí, yo nada va a también lo cambiar, vi, está súper al bonito. contrario, o sea, todo te va a sumar y vas a ser una mucho mejor persona y te va a ayudar en todos los sentidos el pedir ayuda y el querer salir de ese bajón, de ese hoyo. Pues aquí tienen a dos muy buenas psicólogas que les vamos a Ujú. dejar sus redes sociales allá abajo para que las sigan y se den la oportunidad de conocerse ustedes y ir con alguien que les va a decir en qué problemas están metidos y les va a ayudar a buscar una solución a todo eso. Pues yo Sí, sí, les quería agradecer mucho y que se animen muchísimo a salir de ese hoyo y a pedir ayuda. La verdad, de mi parte es una de las mejores decisiones que he hecho en mi vida. Sí, como tú lo dices, y no es que la mejor, porque de eso pudo haber Ujú. dependido toda mi vida completamente en todos los sentidos.
Sí, le diste un giro de 180 y también te agradecemos a ti, Diego, por pues mostrarte vulnerable, por compartir tu historia aquí, que no es fácil, pero yo creo que esto siembra un granito de arena y es un ejemplo para muchísimas más personas de las que te imaginas y también de admiración hacia ti, ¿no? Entonces, pues también para que te reconozcas todo el esfuerzo, así como Daniela nos cuenta de sus pacientes, pues no es nada fácil sanar de una adicción y por eso mismo es que está estudiada la adicción, se puede tratar como una enfermedad, como decía Dani, y qué bonito verle que sí existe una solución. Entonces, si lo viéramos con esa facilidad, ¿por qué no darnos el permiso de empezar un tratamiento? Y sí, como decía Diego, pues aquí tenemos a la experta para que agenden su cita con ella y les dejamos el contacto. Muchísimas gracias. Y yo pues agradecerles a los dos. Yo siempre puesta para compartir. Creo que Claro. las personas que estudiamos esta carrera que es tan bonita y que alimenta tanto ahora sí que al alma, no tenemos que hacer otra cosa más que compartir. Y las personas que atraviesan una adicción, que hoy te atreviste a hablarlo y que es muy, muy humano y muy válido, no tienen otro camino más bonito en la recuperación que compartirse. Entonces, lo que hiciste hoy va a llegar a mucha gente y eso te va a alimentar a ti también tu recuperación, porque tú sabes, ese es el 12º paso, ¿no? Hay que Sí, pasarlo. Y cuando pasamos el mensaje o cuando le mostramos a alguien que sí se puede, lo que sientes tú cuando alguien puede es inmensamente enorme y no se compara con ninguna otra droga. Sí, muchísimas gracias. sí. Gracias. Y muchas gracias por vernos una semana más. Gracias, nos vemos la próxima.